Nadie me advirtió que la soledad podía esconderse incluso cuando la casa está llena. A los 75 años, después de toda una vida de trabajo, criar hijos, fiestas familiares y cenas de domingo, me di cuenta de que el silencio no empieza cuando todos se van, sino cuando uno deja de sentirse parte de las conversaciones. La soledad no llega de repente, se instala despacio, disfrazada de rutina. Uno se levanta, prepara el café, enciende la televisión para escuchar alguna voz, pero el vacío sigue ahí. Y lo peor es que nadie nos prepara para esto. Hablan de salud, jubilación, finanzas, pero no avisan cuánto pesa el sentimiento de invisibilidad. Si usted está escuchando esto ahora, compártalo con alguien que necesite oírlo. Puede parecer poco, pero una conversación cambia mucho más de lo que parece. Al principio yo pensaba que era solo una etapa. Intenté llenar el tiempo con crucigramas, telenovelas, caminatas por la cuadra, pero nada hacía una diferencia real. El problema no era el tiempo libre, era la falta de intercambio, de propósito, de saber que alguien espera oír su voz ese día. Me encontré revisando fotos antiguas, releyendo cartas, escuchando canciones de décadas atrás como si estuviera tratando de recuperar pedazos de mí. Y me di cuenta de algo que nunca imaginé. La soledad no es estar solo, es sentirse olvidado. Y cuando ese sentimiento se instala, empieza a removerlo todo, incluso su salud. Es como si el cuerpo percibiera que ya no hay tanta razón para luchar, y eso es peligroso. Uno empieza a aceptar el desánimo como parte de la vida, y eso es el principio del fin. Pero nadie me dijo que esto podía evitarse. Yo pensaba que era normal, que formaba parte del envejecer, que con el tiempo uno se acostumbra. Pero no es verdad. El ser humano necesita contacto, intercambio, pertenencia, a cualquier edad. Pero el mundo no está preparado para acoger a quien envejece con esa necesidad. Parece que después de cierta edad, uno se convierte en un personaje secundario en su propia historia. Y yo acepté esto por mucho tiempo, hasta el día en que me di cuenta de que, si yo no cambiaba mi actitud, nadie cambiaría por mí. Fue en ese punto que algo en mí despertó. Empecé a cuestionar por qué estaba aceptando este silencio como si fuera destino, y fue ahí que todo empezó a cambiar, aunque fuera despacio. Fue una tarde cualquiera que decidí salir sin rumbo. Caminé hasta la plaza del barrio, me senté en un banco y me quedé allí observando el movimiento. Niños corriendo, madres distraídas en el celular, parejas conversando. Yo me sentí invisible en medio de la escena, pero, por primera vez, en vez de volver a casa callado, saqué conversación a un señor que también estaba allí. Y así, sin grandes expectativas, intercambiamos algunas palabras sobre el tiempo, luego sobre la vida, y de repente ya estaba contando cosas que no decía hacía años. Aquella conversación sencilla tuvo un impacto profundo. Volví a casa con una sensación extraña, como si mi corazón hubiera recordado que aún podía calentarse. Y pensé, ¿cuántas personas de mi edad están viviendo calladas, sintiendo lo mismo, pero sin coraje de dar ese primer paso? A partir de aquel día, decidí que mi soledad no sería más una prisión silenciosa. Empecé a desafiarme a salir de casa todos los días, aunque fuera para ir a la panadería, al mercado o dar una vuelta por la cuadra. Cada encuentro, cada buenos días intercambiado con un vecino, era como un pequeño ladrillo, reconstruyendo algo dentro de mí. Es curioso cómo pequeñas actitudes, cuando se hacen con constancia, ganan fuerza. Una vecina empezó a ofrecerme café. Un muchacho del puesto de periódicos pasó a guardarme el diario, y sin darme cuenta yo ya no era más un rostro anónimo en el barrio. Esto no resolvió todo, claro, pero me mostró que el mundo aún tiene espacio para mí. Y lo más importante, me mostró que yo también puedo ocupar ese espacio, si tengo la disposición para ello. Pero el gran cambio sucedió cuando acepté una invitación para un círculo de conversación en el centro comunitario. Confieso que fui desconfiado, pensando que sería más de lo mismo. Pero encontré allí algo que yo ni recordaba que existía. Escucha. Cada persona que hablaba
parecía contar un pedazo de mi propia historia. Vi hombres y mujeres, todos mayores de 60, compartiendo dolores, alegrías, pérdidas y conquistas. Y yo allí, percibiendo que mi soledad no era solo mía. Aquella sensación de pertenencia fue como una luz. Entendí que no basta esperar ser incluido. A veces, uno necesita presentarse de nuevo al mundo. Fue en ese ambiente que empecé a reconstruir mi autoestima, no por elogios, sino por sentirme útil, escuchado, vivo. Claro que no fue un proceso rápido. Llevé un buen tiempo para quebrar los muros que yo mismo había construido a mi alrededor. Durante años me acostumbré a la idea de que, en la vejez, uno debe recogerse, ceder espacio, esperar que el tiempo pase. Pero me di cuenta de que eso era una trampa disfrazada de sabiduría. Lo que parece resignación a veces es solo miedo. Miedo de ser rechazado, de parecer inconveniente, de no ser más relevante. Esos pensamientos silenciosos corroen por dentro, y nadie habla sobre eso. No hay manual para enfrentar los días en que parece que el mundo te olvidó. Pero hay caminos, y el primero de ellos es reconocer el valor que aún tenemos. No importa la edad, siempre hay algo que podemos ofrecer. A veces es solo escuchar a alguien con atención. A veces es compartir una historia que enseña sin parecer lección. Yo no imaginaba que mi vivencia pudiera interesar a alguien. Pero un día, una joven del grupo me preguntó cómo era vivir sin internet, sin celular, en los tiempos de antes. Yo reí, conté historias y vi en los ojos de ella una curiosidad sincera. Aquella conversación me hizo percibir que hay una riqueza en nosotros que muchas veces dejamos escondida. Y lo peor es que cuando dejamos de contar, los otros dejan de preguntar. Vivimos un tiempo en que todo es inmediato, y eso hace parecer que quien viene de antes ya no tiene nada que decir. Pero eso no es verdad. La historia de cada uno de nosotros es un puente entre generaciones, y cuando alguien atraviesa ese puente con interés, uno siente que valió la pena haber vivido todo lo que vivió. No es nostalgia, es reconocimiento, y eso alimenta el alma más que cualquier remedio. Con el pasar de los meses, fui creando nuevas rutinas, no rutinas de obligación, sino de elección. Ir al centro comunitario, conversar con vecinos, hacer caminatas en horarios diferentes para cruzarme con rostros nuevos. Empecé a llevar un cuaderno en el bolsillo y anotaba pensamientos, ideas, frases que escuchaba. Esto me ayudaba a organizar el torbellino que es vivir después de los 70, porque envejecer no es simple, es un proceso lleno de despedidas, pero también lleno de posibilidades. Uno pierde algunas cosas, sí, pero puede ganar otras, si está dispuesto. Descubrí, por ejemplo, que soy bueno para oír. Y eso, que antes yo veía como un rasgo pasivo, se convirtió en un punto de conexión con los otros. Hoy, algunas personas me buscan solo para conversar, y percibo que, incluso en silencio, puedo ser compañía. Esto tiene un valor inmenso. Uno de los mayores desafíos que nadie comenta es admitir que sentimos falta de ser cuidados. Pasamos la vida entera cuidando de los otros, de los hijos, de la pareja, de la casa, de los amigos. Y de repente, todo esto cambia de dirección. Esperan que seamos independientes, que sepamos defendernos, que seamos fuertes. Pero la verdad es que, en muchos momentos, solo queremos un gesto simple, un telefonazo sin motivo, una visita inesperada, alguien que pregunte cómo fue nuestro día. No es carencia, es humanidad, y no deberíamos tener vergüenza de sentir esto. Demoré en entender que pedir atención no es debilidad, es coraje. Asumir que sentimos falta de conexión es el primer paso para construirla. Y cuando dejamos de esperar que los otros adivinen lo que necesitamos, empezamos a abrir puertas reales, con personas reales. Hubo días en que pensé en desistir, volver al silencio, a la zona de confort donde nadie exige, nadie espera, nadie cobra. Es fácil esconderse cuando se tiene una edad que el mundo no mira más con curiosidad, pero es exactamente ahí donde reside el peligro. La soledad no duele solo en el alma, afecta el cuerpo.
Empecé a percibir esto cuando mi presión oscilaba sin motivo, cuando el apetito desaparecía, cuando el sueño se volvía ligero e inquieto. Fui al médico y oí lo que no quería escuchar. El aislamiento te está haciendo mal. Aquello me dio un choque, porque no era una cuestión emocional solamente, era física, concreta, y esto cambió mi forma de ver el envejecimiento. Envejecer bien no es solo sobre remedios y exámenes, es sobre todo sobre mantener vínculos vivos. Y esto exige esfuerzo, sí, pero vale mucho más que cualquier receta médica. Con el tiempo, fui aprendiendo a identificar las señales de alerta. Aquellos días en que todo parece más lento, cuando las ganas de salir desaparecen, cuando hasta la radio parece ruidosa de más. Son en estos momentos que más necesitamos actuar. No esperar mejorar para hacer algo para mejorar. Llamar a alguien, salir a caminar, tomar un café fuera de casa. Parece simple, pero hace una diferencia enorme. Y más importante que esto, aceptar invitaciones, incluso cuando las ganas iniciales son de rechazar. El aislamiento empieza así, con pequeños noes que vamos diciéndole al mundo hasta que un día el mundo para de llamar. Y recuperar este espacio después es bien más difícil. Hoy yo digo sí más veces y percibo que cada sí es un regalo que me doy a mí mismo, porque vivir, al fin de cuentas, es esto, mantener el movimiento, por dentro y por fuera. Una de las descubiertas más importantes de este proceso fue entender que soledad y solitud son cosas diferentes. La soledad duele, lastima, aísla. Ya la solitud es cuando usted elige estar consigo mismo, en paz. Aprendí a diferenciar estos dos estados y a valorar mis momentos de silencio cuando ellos venían con ligereza y no con vacío. Empecé a disfrutar de algunas mañanas solitarias en que yo podía leer con calma, escribir en mi cuaderno, cuidar de mis plantas. Pero esto solo fue posible después que recuperé mi conexión con el mundo. La solitud, cuando viene después de la pertenencia, se convierte en descanso. La soledad, cuando es constante, se convierte en un peso. Por eso hoy, siempre que me percibo mucho tiempo sin conversar con alguien, tomo una actitud. No dejo más el silencio convertirse en hábito, porque aprendí, de la forma más difícil, que el hábito del silencio puede apagar a uno poco a poco, sin aviso. También percibí cuánto es importante hablar sobre este tema con otras personas de mi generación. Durante mucho tiempo traté la soledad como algo vergonzoso, como si fuera un fracaso personal. Pero la verdad es que ella es más común de lo que imaginamos. Cuando empecé a tocar este asunto con otros ancianos, oí historias muy parecidas con la mía. Y esto me dio fuerza. No estamos solos, solo estamos callados. Y el silencio colectivo nos da la falsa impresión de que somos los únicos en sentir así. Por eso, empecé a usar mi voz. En grupos, en conversaciones, incluso en redes sociales con ayuda de los nietos. Hablar sobre la soledad es también una forma de combatirla. Y cuando otro anciano se siente representado por lo que usted dice, nace un puente. Y puente para quien vive aislado es camino de vuelta. Camino para dentro de la vida otra vez. Aún hoy tengo mis días difíciles, no voy a mentir. Hay mañanas en que me levanto desanimado, en que el pasado parece más presente que el hoy, y las ganas de seguir adelante dan lugar a un tipo extraño de cansancio. Pero ahora yo sé qué hacer en estos días. Tengo estrategias, caminos, personas. Tengo una red que construí con paciencia, ladrillo por ladrillo. A veces es solo un mensaje intercambiado en el celular con un amigo del grupo. A veces es recordar todo lo que ya conseguí reconstruir. La vida después de los 70 no es simple, pero puede ser digna, rica y llena de sentido, desde que no dejemos el miedo de incomodar callarnos, porque no incomodamos. Por el contrario, tenemos mucho que ofrecer. Y este intercambio es bueno para todos. Los jóvenes aprenden, nosotros revivimos. Y así el ciclo sigue con más humanidad de ambos lados. Una cosa que me ayudó mucho fue parar de esperar que los otros tomaran la iniciativa.
Siempre creí que, si les importara de verdad, vendrían hasta mí. Pero percibí que muchas veces las personas simplemente no saben lo que estamos sintiendo. Y como no decimos, ellas no perciben. Cuando empecé a llamar a mis hijos solo para conversar, sin motivo, percibí que ellos se abrieron también. No es que no quisieran contacto, es que estaban presos en la prisa y pensaban que yo estaba bien. Uno finge tanto que está todo bien, que acaba convenciendo hasta a quien nos ama. Hoy soy más claro. Si quiero compañía, pido. Si quiero hablar, llamo. Y descubrí que esto no aleja, aproxima. A veces la llave para salir de la soledad está en el simple gesto de dar el primer paso, sin orgullo, sin miedo de parecer frágil. Porque no es debilidad querer estar cerca. Otro aprendizaje importante fue reconectarme con actividades que me daban placer y que, con el tiempo, fui dejando de lado. A mí me gustaba dibujar. Nada profesional, solo garabatos, caricaturas, paisajes simples. Un día, reencontré un cuaderno antiguo con dibujos míos y algo despertó. Compré lápices de color, papel nuevo y volví a dibujar. Poco a poco esto se convirtió en un pasatiempo fijo. Después llevé mis dibujos para un encuentro del grupo y, para mi sorpresa, a ellos les gustaron. Algunos hasta pidieron para aprender. Esto se convirtió en un taller pequeño que sucede una vez por mes. Yo, que me sentía olvidado, ahora enseño algo a otros. Y no porque soy el mejor, sino porque comparto lo que me hace bien. Es esto lo que nos trae de vuelta a la vida. Ofrecer lo que tenemos, aunque parezca poco. Lo poco compartido se convierte en mucho. La mayor trampa de la soledad es hacernos creer que es tarde de más para recomenzar. Yo mismo pensé así por mucho tiempo. Creía que después de los 70 no había más espacio para el cambio, que todo lo que yo no viví hasta allí quedaría pendiente, pero no es verdad. La vida solo termina en el último suspiro. Antes de eso, aún hay tiempo. Hay tiempo de crear nuevos hábitos, hacer nuevas amistades, descubrir nuevos gustos. No necesita ser algo grandioso. A veces es aprender a usar el celular para conversar con un nieto. A veces es aceptar una invitación para un paseo simple. Lo que importa es no cerrarse, porque cada pequeña abertura es una puerta para algo mayor. Y fue así, poco a poco, que empecé a reencontrar alegría. No una euforia artificial, sino una alegría tranquila, que viene de la presencia, del intercambio, de la sensación de formar parte de nuevo. También necesité ajustar mis expectativas. No todas las personas están dispuestas a abrir espacio para alguien mayor, y está bien. Uno aprende a enfocar donde hay acogida. En vez de insistir en lazos que no se renuevan, empecé a invertir en nuevas conexiones. Amistades con personas de mi edad, vecinos, incluso empleados de locales que frecuento. La panadería, la farmacia, el puesto de periódicos se convirtieron en puntos de contacto. Saludar, sonreír, preguntar el nombre. Son gestos simples, pero crean reconocimiento. Y ser reconocido en el cotidiano nos da sensación de existencia. Cuando alguien dice mi nombre en la calle, aunque sea solo un saludo, siento que estoy presente en el mundo, y esta presencia es valiosa. No necesitamos ser protagonistas todo el tiempo, pero no podemos aceptar ser borrados. Hay espacio para todos si uno no desiste de procurar y ocupar. Una vez me preguntaron lo que más me sorprendió al salir de la soledad, y yo respondí, descubrir que aún había afecto esperándome. Es impresionante cómo pequeños gestos pueden devolvernos el brillo en la mirada. Un elogio sincero, un abrazo demorado, una carta escrita a mano. Todo esto aún existe, pero es preciso estar disponible para recibir. Cuando estamos cerrados, hasta el cariño pasa desapercibido. Empecé a ejercitar la mirada generosa, no solo con los otros, sino conmigo mismo. Percibí que no soy apenas un anciano, soy un ser humano entero, con historia, memorias y aún con algo por vivir. Esto cambió mi postura. Pasé a vestirme con más cuidado, a caminar con más firmeza, a hablar con más claridad. Cuando uno se respeta, los otros pasan a respetar también, y esto abre puertas que antes parecían cerradas. Hoy
Miro hacia atrás y veo con claridad todo lo que me costó no haber hablado sobre la soledad antes. Pagué caro por creer que era normal sentirme así, que era parte del envejecimiento, que era algo que se soportaba en silencio. Pero no era. Era una señal de que algo necesitaba cambiar. Si yo pudiera volver en el tiempo, me diría a mí mismo: habla, pide, muévete, porque cada día cuenta, y cada contacto puede ser un recomienzo. Felizmente, aún tuve tiempo de dar vuelta a esta llave. Y si usted está oyendo esto ahora, es porque también tiene tiempo. Tiempo de mirar para su vida y preguntarse: ¿dónde puedo reconectarme? La respuesta puede estar más cerca de lo que parece. A veces, el primer cambio empieza con una simple decisión: no aceptar más vivir callado, no aceptar más que la vida siga sin usted en ella. No existe una fórmula para vencer la soledad, pero existe una certeza: no hacer nada no resuelve. Cada persona va a encontrar su propio camino, pero todos los caminos empiezan con movimiento, sea un paso, una llamada, una conversación o una simple ida a la calle. Lo importante es no abandonarse, porque cuando nos abandonamos, el mundo sigue el ejemplo. La soledad prolongada debilita el espíritu, y el espíritu débil enferma el cuerpo. Hoy yo entiendo esto con claridad. Lo que empezó con pequeñas actitudes se transformó en una nueva forma de vivir. No más esperando que los días pasen, sino formando parte de ellos. Aún tengo nostalgias, pérdidas, limitaciones, pero ahora sé que esto es parte de la vida, y no el fin de ella. Y si hay algo que yo puedo afirmar con convicción, es que nunca es tarde para reencontrar sentido, conexión y presencia en el mundo. Lo más curioso es que, al compartir mi historia, encontré otros que también deseaban hablar, pero no sabían por dónde empezar, y esto creó una red, una corriente de escucha, de apoyo, de intercambios sinceros entre personas que por mucho tiempo creyeron que a nadie más le importaba, y descubrimos juntos que esto no es verdad. Aún hay mucha gente que se importa, solo no saben cómo acercarse. Mostrar vulnerabilidad no nos disminuye, nos humaniza, y cuando somos humanos, tocamos al otro, no con discursos, sino con presencia, con historias reales, con silencios comprendidos, con la simplicidad de quien mira a los ojos y dice: yo entiendo. Tal vez el mayor regalo que podemos dar a alguien, especialmente después de todo lo que vivimos, sea nuestra escucha, porque escuchar con atención y afecto también es forma de amar. Si usted llegó hasta aquí, es porque esta historia tocó algo ahí dentro. Tal vez un sentimiento que usted reconoce, o una memoria que parecía olvidada. Y si fuera ese el caso, yo pido solo una cosa: no guarde esto solo para usted. Comparta con alguien. Puede ser un amigo, un pariente, un vecino. A veces, una conversación iniciada por este video puede ser lo que otra persona necesita para dar el primer paso. Y si quiere seguir recibiendo historias que hablan de verdades como esta, suscríbase. No porque está de moda, sino porque aquí hablamos de lo que realmente importa, de lo que es vivido, sentido y aprendido con el tiempo, porque al final la mejor edad no es una fase, es una elección diaria de continuar presente, incluso cuando el mundo parece tener prisa de más. Y presencia, mi amigo, es lo que más falta por ahí.